Y nos acompaña esta mañana María Biodi. Ella es directora de Trabajo de Campo. Bienvenida, buen día. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes esta mañana. Háblenos un poquito de este estudio, cuándo se realizó, la muestra y también cuál era el objetivo. Bien, la Pop Lab es un centro de investigación, un centro académico que tiene su sede en la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, en los Estados Unidos. Nuestro principal cometido es realizar encuestas de opinión pública de alta calidad, con estándares académicos, no comerciales, no de marketing. Y esto marca una diferencia, disculpe. Marca una diferencia por los objetivos del estudio, claro, y por la metodología y la rigurosidad que hay detrás, porque claro, así lo requiere el propósito de nuestro trabajo, ¿verdad? En las Américas, sobre valores, actitudes y comportamientos democráticos. Pero claro, esto es un paraguas muy amplio. Indagamos acerca de el apoyo a la democracia, la satisfacción con la democracia, la confianza en las instituciones claves del sistema, pero también sobre experiencias que tienen los ciudadanos en su vida diaria que pueden impactar el modo en que ellos ven a la democracia. Por ejemplo, experiencia con el crimen, experiencia con la corrupción, visiones sobre los procesos electorales y también otras cuestiones que a priori uno no las vincularía stricto sensu con la democracia, pero sin embargo están vinculadas a ellos. Por ejemplo, el tema de las migraciones. Sí, vamos a profundizar más en ese tema, pero cuando hablé de la diferencia, que eso marca una diferencia, cuando no hay un cliente, es porque en Panamá hay mucha desconfianza cuando le dicen encuestas. ¿Por qué? Porque uno ve en las encuestas, o el ciudadano ve en los medios, impresos principalmente, encuestas sobre un mismo tema. Y las 3, 4 o 5 que aparecen, hermano mío chiricano, tienen resultados diferentes. ¿Por qué? Porque por lo general el que paga la encuesta de alguna forma condiciona el resultado. Saber que no hay un cliente específico al que complacer nos acerca un poco más a la realidad. Ahora, ¿a qué realidad? A esa realidad que vivimos en el momento en que se hizo la encuesta. Así que hablemos de cuánto se hizo la encuesta o el estudio y también la muestra. Bien, justamente por eso me gustaría empezar. Los resultados de las encuestas pueden variar según quién la hace, como usted dice, pero también y fundamentalmente sobre a quiénes se les hace la pregunta. Claro. Y en la plataforma en la que se hace la pregunta. Nuestras encuestas, las encuestas de la APOP y la serie de encuestas, la APOP es la institución, pero la serie de encuestas que realizamos en todo el continente desde hace 20 años se llama Barómetro de las Américas. Así y es una serie bienal, la hacemos cada 2 años, entonces el año pasado completamos la 10ª ronda. Son encuestas nacionales representativas de todos los adultos en edad de votar, que son ciudadanos o residentes permanentes de cada país. En cada ronda hacemos por lo menos 1.500 entrevistas en cada país, estratificadas regionalmente, lo que nos permite, si quisiéramos, realizar comparaciones entre las distintas regiones relevantes de los países y con cuotas de sexo y edad para asegurar justamente que la distribución de la muestra de estos 1.530 que entrevistamos en cada país se distribuye del modo en que se distribuye la población total, en cuanto a sexo, edad y también en el territorio. Entonces, nuestras encuestas son muy robustas en su capacidad de ser generalizables a toda la población adulta de Panamá en este caso. La distribución geográfica es todo el país. Es todo el país. Aleatoria. A ver, se hace, es multietápica, entonces se seleccionan las grandes zonas del país y se sortean luego, de modo aleatorio, a qué lugares de todo el país se va con un peso proporcional a la cantidad de población que vive en cada región. Entonces, la encuesta no es representativa de cada ciudad en la que entrevistamos, ¿sí? Porque eso requeriría un tamaño mucho mayor de muestra, casi acercarnos a un censo, pero sí es representativa de los clivajes relativamente importantes. Para Panamá dividimos en 4 regiones. Con relación a la democracia panameña, estoy leyendo parte de estos resultados de la encuesta, que según la data, en el 2023, el 62% de las personas apoyaron la democracia, esto es en Panamá, pero solo el 26% estuvieron satisfechos con ella, el segundo porcentaje más bajo para el país en la historia según el barómetro. ¿Cómo se traduce esto? Bien, nosotros en la Pop Lab y con los colegas de CIEPS, que han sido los encargados de realizar el reporte para Panamá en esta ocasión, liderados por John Subinas, un investigador de la institución,
evaluamos esta medida que es un clásico en los estudios democráticos. ¿Cómo le preguntamos a la gente si apoya el sistema, si está de acuerdo con que la democracia es lo mejor que hay? Bueno, con una pregunta que es muy clásica, que se llama sobre democracia churchilliana, que refiere justamente a esta frase atribuida a Sir Winston Churchill acerca de que la democracia es el peor sistema que nos podemos dar con excepción de todos los demás. Entonces le decimos a la gente, bueno, ¿qué tan de acuerdo está con la idea de que, aunque tenga sus problemas, la democracia es la mejor forma de gobierno? Y le pedimos que nos exprese su respuesta en un número de una escala que va de 1 a 7, donde 1 es nada de acuerdo con esta idea y 7 es mucho acuerdo. Para facilitar el análisis, los valores más altos de la escala, el 5, el 6 y el 7, los interpretamos como de mucho apoyo a la democracia y eso es lo que se reporta. Entonces, hoy en la República Dominicana, en Panamá, el 62% de las personas apoya mucho a la democracia. Esto es 10 puntos más abajo de que cuando empezamos la medición en el 2004. En el 2004 era el 72% de las personas que lo apoyaba. ¿Hay alguna explicación de este cambio? El apoyo a la democracia viene decayendo en toda la región. Okay. Es el mismo panorama que hemos advertido en toda la región. Lo que sí vemos en las últimas mediciones es que esta caída se ha estabilizado, o sea, paró de caer. No logramos repuntar todavía y llegar a los valores de inicios de la serie en los 2000, pero no continuó la caída. Ahora, el apoyo es mucho mayor que la satisfacción. Esto se da en todos los países, salvo de repente en Uruguay, donde los dos valores son muy altos, tanto apoyo como satisfacción son muy altos. Pero en la mayoría de los países hay una brecha entre apoyo y satisfacción. ¿Por qué? Porque la satisfacción tiene que ver no con el convencimiento de que la democracia es el mejor sistema que nos podemos dar. Tiene que ver con qué tan conforme estoy con cómo me funciona la democracia para mí hoy. ¿Cómo me está resolviendo los problemas en el día a día? ¿Qué tan satisfecho estoy con la forma en que funciona la democracia en Panamá? Muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy satisfecho. Y ahí lo que reportamos es el porcentaje de gente que nos dice muy satisfecho y satisfecho. En la democracia panameña, viendo esos resultados, ¿el panameño quiere ser más compatible con gobiernos directos o con autoridades representativas electas en cada quinquenio? Bien, primero los panameños están poco satisfechos con la democracia. La brecha en Panamá es de las más grandes. Sí. ¿Eso qué significa? Son buenas y malas noticias, porque significa que a pesar de que la gente no está contenta, o hay un porcentaje relativamente pequeño de gente que está satisfecha con el funcionamiento de la democracia en el país, de todos modos están comprometidos con la democracia como sistema. ¿Sí? O sea, bueno, hoy no me está dando los resultados que yo espero, pero igual considero que este es el mejor sistema que nos podemos dar. Eso es bueno para la democracia. El tema es que no es muy sostenible en el larguísimo plazo. O sea, ¿cuánto tiempo la gente va a seguir creyendo que la democracia es el mejor sistema si no entrega los resultados que espera? Para dejarle en cifras concretas, 62% apoya la democracia, solo el 26% se siente satisfecha. Esa es la cifra. Esa es la cifra. Bien. Y usted me preguntaba, ¿qué pasa con los valores? Hay muchas formas de preguntar sobre democracia y sobre modelos de democracia. Y los panameños se inclinan por gobiernos directos en algunos casos, ¿sí? Y esto es algo que no es excepcional. Hemos visto una tendencia al alza. La primera vez que hicimos la pregunta en el Panamá sobre qué prefiere un gobierno directo o un gobierno de representantes, el 30% elegía un gobierno directo del pueblo. Eso creció al 45% en el 2023. Es un aumento muy marcado. Y a veces tiene que ver con esa insatisfacción y con bajos niveles de confianza en partidos y Congreso o Asamblea Nacional, como se denomina aquí. ¿Por qué? Porque suelen ser percibidos por los ciudadanos como instituciones poco efectivas, costosas y poco efectivas, que no entregan resultados. Entonces, a veces tiende a pensarse que un vínculo más directo, de democracia directa, podría ser más efectivo de parte de los ciudadanos. Ahora bien, todas estas cifras de alguna forma también revelan lo que es la confianza en el sistema político. Yo quisiera pasar a las instituciones con mayor confianza para aprovechar el tiempo y le voy a explicar por qué. Los medios de comunicación han sido fuertemente atacados y hay un giro en cuanto al consumo de información en redes sociales, por poner un ejemplo. Sin embargo, mantenemos una cuota, la cuota más importante en opinión pública y de confianza, y mucho más allá. Si hacemos un ejercicio de los momentos de crisis, que es cuando más han sido atacados los medios de comunicación, por lo menos en Panamá, es cuando nuestra sintonía ha aumentado. Es decir, parece una contradicción,
Pero aunque hay un ataque y se trata de socavar la confianza en los medios de comunicación, de manera permanente y en momentos críticos, la gente acude a los medios de comunicación. Y lo cito precisamente porque las instituciones de mayor confianza son 55% medios de comunicación. A pesar de que usted ve Crónica Roja en Panamá, el 53% confía en la Policía Nacional. En la presidencia, recordemos que fue en julio del año pasado, 24%. En la Asamblea, 19%. Lo dejo hasta ahí para que usted explique estas cifras. Bien, muy interesante esto que usted resalta. El estudio se hizo el año pasado, en los meses de junio y julio, entonces esto refleja, por ejemplo, confianza en el gobierno anterior, ¿verdad? De todos modos, por supuesto, confianza en el presidente varía porque tenemos un nuevo presidente, en la conformación de la Asamblea también, pero en general lo que vemos en los países es que las tendencias son bastante estables. Y vemos que, como yo les decía hace un minuto, confianza en instituciones de representación siempre están en el fondo de la bolsa, partidos y Asamblea, en este caso, y eso se repite en Panamá, y esto es una tendencia no solo regional, sino mundial. La confianza en los medios, como usted destaca, es relativamente alta, no es abrumadora, pero es de las más altas que encontramos. No tengo el resultado a mano, lamentablemente, aquí, porque no recuerdo si esa pregunta se hizo o no en Panamá, pero en las iglesias suele ser muy alta la confianza. Exacto, sí. En los países con milicias activas, a veces también en los militares, pero sí, hay un deterioro marcado de la confianza en las instituciones que tiene que ver con dos factores. Con un desapego de los ciudadanos respecto al sistema político tradicional, como se concebía hasta ahora, y con una decepción en los resultados que entregan estas instituciones. Entonces, las demandas también son muy distintas. Las demandas que pone un ciudadano a un medio y las expectativas son muy distintas que las que tiene tal vez de un gobernante a nivel nacional, a nivel local o en cualquier otra repartición. Fíjese, por eso hablaba de la confianza que es en el sistema político, que es lo que de alguna forma explica las cifras que hablamos de la democracia. Sí. Ahora, de todo esto que nos acaba de decir, también hay una cifra muy diciente. El 74% de los encuestados cree que la mayoría de los políticos están involucrados en corrupción. Voy a ponérsela hacia abajo. 7 de cada 10 políticos, en la opinión pública, hay esa percepción. Sí. Es algo preocupante. Es una pregunta muy interesante que introdujimos hace algunas rondas. Hay países donde supera el 90%. Entonces, sí. No es consuelo de tontos, no. pero hay países donde está por debajo del 30%. ¿Cuáles son esos países? Perú y Haití, y muy bajo Uruguay y Chile. Ajá. Nosotros estamos en la media. Sí, la media, en el tramo superior. Que tampoco quiero que nos sirva de consuelo, porque 7 de cada 10... es una cifra alta. Nosotros en el Barómetro de las Américas tenemos 2 mediciones sobre corrupción que aportan mucha luz sobre cómo viven los ciudadanos. Ajá. Una es la percepción. Es decir, le preguntamos a los ciudadanos qué proporción de los políticos cree que están involucrados en la corrupción. Y las opciones que le damos es todos, la mayoría, más o menos la mitad, menos de la mitad o... ninguno o casi ninguno. Porque necesitamos una pregunta que sea tangible, que sea fácilmente entendible por el ciudadano. ¿Qué es muchos? Bueno, entonces, esta cifra refleja la proporción de panameños que nos dijo que todos o más de la mitad de los políticos son corruptos. Es una proporción alta de panameños que cree que la mayoría de los políticos son corruptos. Pero ya le digo, hay países donde los valores están por encima y eso refleja una crítica. Pero otra medida que hacemos y que no está reportada acá, pero que sí está disponible en los datos de la APOP están siempre disponibles para su descarga por cualquiera que los quiera analizar, no solo los reportes, sino también las bases de datos. Es que le preguntamos a los ciudadanos sobre experiencia directa con la corrupción. Porque una cosa es reportar qué pasa a nivel de las grandes esferas, pero ¿y usted? Entonces preguntamos, si algún policía le pidió una coima, o soborno, o extorsión, o mordida, varía la palabra que utilizamos dependiendo del lenguaje más apropiado para cada país, en el último año, perdón, y si algún funcionario y si algún empleado público le pidió una mordida. O sea, policía y empleado público. Y ahí reportamos lo que nosotros llamamos victimización por corrupción. No es abrumadora en el Panamá, pero vimos, por ejemplo, que en la mayoría de los países eso subió durante la pandemia. Hablamos de mayoría, pero si nos vamos a enfocar específicamente en una institución o un órgano del Estado que es altamente cuestionado,
hablamos de la Asamblea Nacional. En Panamá el Parlamento está conformado por 71 diputados. Con esta cifra podemos decir que 35 diputados, si analizamos los resultados de los porcentajes. El panameño cree que la mayoría, la mitad es 35, 36 para redondear en la Asamblea Nacional, que el panameño entonces cree que no son transparentes. No necesariamente, porque preguntamos por los políticos, y los políticos son todos. General. Puede ser... Independientes, partidos políticos, exacto, junta y de comunal, cargo, exacto. sí. Puede ser a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. De hecho, pueden estar ocupando cargos o no, pueden estar en la oposición. Preguntamos por los políticos en general. Por supuesto, las visiones están muy, de cada ciudadano está muy teñida de dónde está su corazón. ¿Sí? De cuáles son sus preferencias. Uno tiende a pensar que son peores los del otro lado que aquellos a quienes yo apoyo o les he dado mi voto. ¿Cuál es el país que tiene el mejor resultado de la región? No tenemos... ¿Y qué diferencia hay de ese país a Panamá? Bien, en valores y actitudes democráticas, tradicionalmente es Uruguay el país que está más arriba, que casualmente es mi país. Y digamos, para ponerlos en términos futbolísticos, Uruguay gana el campeonato y Panamá está de mitad de tabla para arriba. Ajá, ok. Yo creo que parte de lo que trata de identificar en las cifras mi compañero se refleja en el 14%, que es el índice de confianza que tienen los partidos políticos en Panamá. Eso explica mucho porque hay una corriente de independientes que en esta ocasión tiene una porción, no la mayoría, pero sí tiene una porción significativa en nuestra asamblea. Este deterioro de la confianza en los partidos políticos es grave. 14% solamente confía en los partidos políticos a propósito. Sí, es grave, pero no es un fenómeno aislado. A ver, es bajo. No está claro que sea tan grave, porque aunque la persona nos declare que no confía, de todos modos puede tener un vínculo con el partido, que es el que sucede en la instancia electoral cuando le otorga el voto. No, y eso choca con la gran cantidad de panameños que está inscrita en partidos políticos a propósito, ¿no? Sí. Eso también demuestra, una afiliación con algún nivel de interés. Yo estoy contigo, pero yo no confío en ti. De pronto es como un matrimonio de conveniencia, una cosa así, puede ¿no? ser, porque además, como en nuestros países, los cargos de representación se eligen en el marco de partidos políticos, no nos queda otra que trincar los dientes y elegir a través de un partido si quiero elegir un gobernante, ¿verdad? Entonces, este desapego de los ciudadanos a los partidos políticos es una tendencia mundial, como yo les decía. Uruguay y la República Dominicana son los países en los que la gente más simpatía partidaria tiene, es decir, más reporta tener un vínculo, como una camiseta partidaria, si fuese también otra vez trayendo... Es como un club de fútbol, por decirlo de alguna manera. Yo soy de tal cuadro, soy de tal... Bueno, yo soy de este partido. Bueno, el país en el que esto es más alto es Uruguay, seguido de la República Dominicana. Y en ninguno de los dos supera el 50%. En ninguno de los dos. Oiga, es grave, pero si yo perteneciera a un partido político y me dibujan, soy directivo de un partido político, y me dibujan que solo un 14% de la población confía en estas instituciones y veo los resultados de las elecciones pasadas, yo dejo de mirarme el ombligo, tendría que mirar, oye, ¿qué estoy haciendo mal para tratar de que esta realidad cambie? Porque ese es el reto cuando yo tengo cifras, ¿no? Y aquí se habla mucho del deterioro de los partidos. 14%, le insisto. Que en comparación para ustedes, dice que en la región, qué sé yo, pero sí, en Panamá, yo estaría preocupado, yo no sé usted. Si lo contrastamos, por ejemplo, lo que ha sucedido en elecciones pasadas, tuvimos en la Asamblea hace más de 20 años a un diputado que llegó independiente, luego se trasladó a un partido político, se inscribió otra diputada, también llega a la Asamblea, al Parlamento como independiente, se cruzó un partido político. Después, un quinquenio, sale electa una diputada de la libre postulación independiente, le abre la brecha a cinco independientes para las elecciones del quinquenio pasado. Y después de esos 5 independientes, ahora tenemos más de 20 independientes de libre postulación en la Asamblea Nacional. Porque han hecho el camino inverso. Exacto. Por eso le decía, de no mirarse el ombligo y aceptar, oye, hay un fenómeno que si sigue por el camino que va, lo vamos a pagar caro. Me preocupa la cifra de los partidos políticos y es una clara realidad de lo que sucedió en las elecciones pasadas. Pongo por ejemplo el partido que gobernó el quinquenio pasado, el PRD. Era el partido, todavía sigue siendo el más grande, pero era el más grande con más de 700.000 adherentes. Y esos militantes o adherentes, porque el hecho de que esté inscrito en ese partido político no quiere decir que milite con la filosofía del partido político, en las urnas no se vio. Es más, hasta una
militante que aspiró por la libre postulación para la presidencia, sacó hasta más votos. Es decir, que aunque el partido político en la actualidad tenga muchos inscritos, no se traduce en voto por esa desconfianza que revela esta encuesta. ¿Se acuerdan que le hablé del matrimonio de conveniencia, no? Sí. Exacto. No, pero además estar inscrito, uno se puede haber inscrito en el partido hace muchos años, o claro. El vínculo puede haber cambiado, el interés puede haber cambiado, no hay ese compromiso. Las lealtades partidarias del ciudadano a los partidos no son lo que eran, porque la sociedad se ha complejizado y porque hay nuevos canales de representación al margen de los partidos, aunque aquellos que somos estudiosos de las instituciones nos cueste aceptar. Claro. Hay otros canales de representación. El simple hecho de la emergencia de las redes sociales permite que hoy cualquiera tenga una plataforma para hablar y que cualquiera pueda ser escuchado si es más o menos habilidoso en su comunicación. Antes había... Entonces, hoy se han ampliado los canales para llegar, para poder pretender declarar una cierta representatividad de otros grupos. Entonces, los partidos han ido de algún modo perdiendo el monopolio. Ahora bien, las cifras también dan detalles de la situación migratoria en Panamá. ¿Qué dice el panameño con relación a la migración? Somos un país que en los últimos años hemos recibido a millones de migrantes. Hay un paso importante porque en países del sur existen crisis en esos sistemas democráticos y algunos donde la democracia se ha visto sumamente afectada. Llegan los migrantes a Panamá, somos un país transitorio, pero ¿qué dice el panameño de los migrantes en base a las encuestas? El panameño dice varias cosas sobre los migrantes. Primero, reconoce el problema y en un 60%, mucho más, como un 70%, los jóvenes entienden que algo hay que hacer y que los países de la región deberían trabajar, o sea, que Panamá, junto a los demás países de la región, deberían trabajar en conjunto para dar una solución a esta crisis migratoria. Y reconocen, en particular, la crisis y los desafíos que enfrentan los venezolanos en este momento. Entonces, por un lado, se reconoce la crisis migratoria. Y ya les digo, los jóvenes están más abiertos a que el país se involucre en más medidas. Por otra parte, se advierten consecuencias negativas para los panameños. Así lo reportan. Cuando le preguntamos a los panameños si creen que la presencia de inmigrantes venezolanos empeora el crimen en Panamá, bueno, el 28% nos dice que sí, pero la abrumadora mayoría del 72% nos dice que no. Cuando le preguntamos si los venezolanos son malos para la economía, el panorama cambia. El 66% nos dice que sí. O sea que 2-1, los panameños creen que la presencia de venezolanos perjudica la economía. No pedimos razones ni motivos de por qué eso sucede, pero vemos que hay una visión muy negativa del impacto de los venezolanos en la economía. Y más aún, cuando preguntamos si la presencia de venezolanos en el país debilita la cultura panameña, y tocamos ahí una fibra muy, muy sensible, el 78% nos dijo que sí. El 78% nos dijo que sí. Encontramos algunas variaciones, ¿verdad? Las personas más jóvenes son más abiertas, las personas más educadas también son más abiertas a la incorporación de migrantes, pero bueno, percibimos que hay una cierta preocupación y una visión negativa del impacto de la presencia de venezolanos, que es el contingente más visible en estos momentos aquí. Y no perdamos de vista de que esta consulta se hizo a mediados del año pasado, cuando se estaba rompiendo récords de los inmigrantes ilegales que estaban pasando por Panamá, y en alguna medida también eso marca todo el resultado que se ve en la encuesta. Yo me quedo con la parte positiva porque al final este país es un país de migrantes. Hasta la inmensa mayoría de nuestros pueblos aborígenes provienen de algún área, tanto de Norteamérica como de Suramérica. Panamá se distingue por eso. Y que el 73%, si la memoria no me es infiel, diga que este no es un tema que es parte de su preocupación. Solo el 1% lo vea como un tema de primera plana. Entre sus preocupaciones me dice, todavía tenemos ese corazón abierto y una coherencia de quiénes somos los panameños, que al final somos un producto de muchas culturas que se encuentran en este país. Gracias por acompañarnos esta mañana, María.
de seguro los resultados se pueden encontrar en algún lugar también para hacer cruces, etcétera. Así es, tanto el reporte que queda disponible hoy a partir de la presentación, que es a las 6 de la tarde en el Teatro Lais, va a estar en la página web de la APOP, seguramente en la página web del CIEPS. Con googlear Barómetro de las Américas Panamá van a llegar al reporte y también a los datos, si quisieran analizarlo en más profundidad. Digno de estudio, hacer cruces, meditarlo también, porque de alguna forma nos dibuja. Las comparaciones son odiosas, así nos sirven de referencia, pero hay temas donde tenemos que de verdad saber, este es el croquis de quiénes somos y cómo podemos hacer para mejorar, para ser mejores. Gracias por habernos acompañado.